por estar conectados en esta sesión. El día de hoy tenemos una sesión muy especial, muy importante, se llama Transformación Digital en la Manufactura, del dato a la decisión inteligente y sostenible. Es un tema muy importante que nos acoge a todos por todos los temas de sostenibilidad y de tomar decisiones inteligentes desde nuestra posición actual, desde el entender y el entendimiento de procesos sostenibles, de realizar procesos, proyectos que puedan ser perdurables en el tiempo, pero no solo perdurables, sino sostenibles. Y para este taller tan importante, tenemos como invitado especial a un profesor muy importante para nosotros, perteneciente a la escuela Opina. Él es el ingeniero especialista en ingeniería transdisciplinaria, innovación sostenible y análisis de datos, el doctor Andrés Esteban Acero. Em, Combina pensamiento sistémico con metodologías de diseño participativo para resolver problemas complejos. Espera un momento, para resolver problemas complejos en la industria y la sociedad. Es doctor de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes. Ha liderado proyectos en transformación digital, logística sostenible y educación en ingeniería. Su trabajo se alinea con la innovación consciente, el integrar ciencia de datos y modelado sistémico en la toma de decisiones, promoviendo soluciones tecnológicas con impacto social. Ha sido ponente en conferencias como IEEE, Edunine, perdón, y a la AAC. Y actualmente es director de la División de Desarrollo Sostenible en el Institute of Industrial and System Engineers, editor académico en Plus One y revisor de revistas científicas. Quiero preguntar, profe Andrés, ¿ya estás por aquí? Creo que sí, él ya me ha saludado, pero para Es que puedas correcto. prenderte a la cámara. Sí, Profe ya Andrés, de hecho muchas estoy. gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto para mí poder acompañarlos el día de hoy en esta pequeña, tal vez un poquito, va a ser un poquito diferente a una charla tradicional. Voy a tratar de contarles todos estos temas que para nosotros son muy relevantes de cómo podemos convertir algo que es tan tradicional como es la industria, en cualquiera de los contextos en los que ustedes se desarrollan, porque seguramente todos ustedes planean trabajar en alguna parte, ya sea un emprendimiento o sea un negocio de alguien más. Todos vamos a estar en algún momento pensando en cómo vamos a poder construir significado, valor y sobre todo relación a través de las cosas que nosotros desarrollamos como parte de nuestro labor profesional. Y para lograr eso, pues tenemos que pensar en muchísimas dimensiones, dimensiones que se han desarrollado desde la perspectiva no solo de lo económico, que es la tradicional, sino también todo lo que se desarrolla a nivel social y a nivel ambiental. Y por eso, pues, la idea del día de hoy es hablar un poquito de esa transformación, desde esa versión de transformar o cambiar aquellas cosas que ya existen y cómo les podemos dar mucho más sentido y mucho más valor a través de generar soluciones basadas en datos, basadas en información. No soy experto en datos, porque uno diría, pues este señor es de computación. No, soy experto en otras cosas que vamos a ver de poquitos en la presentación. Pero la presentación va a empezar con algo diferente. Vamos a hablar de una de mis grandes pasiones. Yo, pues gracias al trabajo que desarrollo, sobre todo en temas de investigación, pues tengo la fortuna de trabajar en dos partes del mundo a la vez. Trabajo en el Politécnico Gran Colombiano y dirijo sobre todo programas virtuales en el área de eh, la maestría en gerencia de proyectos. Pero adicional a eso, trabajo en un centro de logística que se llama el Centro de Logística Inteligente y Sostenible, que está asociado con el Tecnológico de Monterrey, una de las universidades posiblemente más grandes en América Latina, directamente desarrollando soluciones basadas en datos para la industria. Mucho de lo que vamos a ver aquí hoy es parte de lo que yo me dedico a hacer en investigación en esta área. Entonces, pero les voy a partir contándoles de una de las cosas que más me gusta de poder trabajar en México, que es una cosa que posiblemente ustedes hayan visto, deben haber conocido, si no, por lo menos cuando eran pequeños, tuvieron que haberlo visto en un canal, o si tuvieron acceso alguna vez a un canal mexicano, seguramente saben de esto. Y es la lucha libre. La lucha libre define muchas de las pasiones que tengo en este momento en mi vida. La lucha libre como concepto me ha permitido pensar y repensar lo que nosotros hacemos desde la ingeniería. Y uno diría, pues, ¿qué tiene que ver la lucha libre con todo lo que sucede en una
espacio como un salón de clases o cómo nos pensamos a nosotros como en un escenario de lucha libre, sin lo que estamos hablando es de un concepto que está basado directamente en datos. Y quiero decirles que la respuesta es, no importa cómo lo veas, para mí el valor que está detrás de la lucha libre como deporte es el hecho de poder crear un espacio a través del cual tienes a todos los actores, como ustedes ven ahí, ven tres tipos diferentes, desde los micro luchadores, como ese que tengo ahí, que se llama creo que Perro Negro, luchadores extremos, como el que está acá, que es Médico Brujo, o estos dos luchadores de acá, que no me acuerdo de ese, si no me acuerdo el nombre, que nos muestran a través de una experiencia inmersiva en la que ellos no están actuando. Uno diría, eso está coreografiado. Puedo asegurarles, después de haber practicado ya por más de 2 años la lucha libre, que no se coreografía absolutamente nada. ¿Cómo logras que todas esas personas que en teoría son contrarias, que tienen intereses contrarios y que desean un fin común, pues lograr que hagan cosas en un mismo espacio? Esto es un ejemplo. Esta que ustedes ven ahí es en la ciudad de Monterrey, la arena José Sulaimán, ubicada hacia el sur de la ciudad de Monterrey. Este es lo que nosotros llamamos una arena de lucha libre. Al final, tenemos en el centro una arena que es un espacio similar al del boxeo. De hecho, el boxeo y la lucha libre comparten muchas de las reglas y muchas de las estructuras a través de las cuales hacemos cosas. Pero en ese escenario, jamás el objetivo es dañar al otro. Aun cuando uno creería que el objetivo es, dirían en México, perdón si utilizo algunos términos mexicanos, ustedes ahí sí me disculparán, eh, pues romperse su madre un poquito y lograr ser mejor que el otro en ese espacio que llamamos la arena. El punto nunca es eso, el punto jamás ha sido de la lucha libre, el punto siempre es entretener a las personas que están alrededor de este espacio. Entonces, jugamos con roles donde las personas tienen un rol particular, puede ser un técnico, persona que sigue las reglas, o puede ser un rudo, persona que va más allá de las reglas y utiliza otros elementos. Ahí es cuando ustedes ven los sillazos, ahí es cuando ustedes ven que se sacan sangre, que ya no es posible en televisión, pero que en las arenas como la que ustedes están viendo pasa y sigue pasando, donde son peleas en jaulas, existen muchas cosas. Y al final, cuando un luchador realmente es exitoso, cosa que no he logrado y espero algún día de mi vida poder llegar a ese punto, soy un terrible luchador, voy a serles muy sincero, no he logrado ser un luchador exitoso y creo que me falta mucho para llegar a serlo. Pero cuando logras que las personas se den cuenta que nunca estás pensando, pero que las cosas pasan y que no existen fricciones entre los luchadores, sino que es una dinámica constante, que se mueven, que fluyen conjuntamente, pues al final tienes una lucha que encanta a las personas, las genera felicidad, les genera emoción y sobre todo hace que todos al final tengamos un resultado positivo. Nadie está herido, todos están felices, todos ganamos. Eso en otros deportes no es igual. Si ustedes piensan en el boxeo, el knockout es la forma por excelencia que las personas dicen, aquí es donde realmente gané, hice un knockout acá. Aquí jamás la idea es hacerle daño al otro, aquí el knockout no es la estructura. Aquí lo importante es siempre buscar que todos los que estamos ahí, que pueden ser vistos como usuarios, y todos los procesos que están sucediendo dentro de esta arena, pues lleven a un resultado que sea positivo para todos. Y si yo lo tuviera que comparar con lo que yo hago, y este es otro ejemplo, esto es la Arena México, en la Ciudad de México, eh, es que los datos se pueden interpretar y generar soluciones basadas en datos, tiene que pensarse como un escenario de lucha libre, donde todos estamos con intereses diferentes, con perspectivas diferentes y construyendo desde visiones diferentes, cosas que nos permitan construir significado conjunto basado en tecnología. Si lo tuviera que poner en números, para que ustedes se hagan una idea de lo que los datos son, voy a contarles algunas cifras, sobre todo muy por encima de las cosas que para mí son valiosas de esta experiencia, de lo que yo he conocido sobre todos los datos. En 2023, perdón, la inteligencia artificial entendida como ese concepto de utilización de herramientas tecnológicas basadas en datos que nos permitieran tomar decisiones de manera rápida, ni siquiera estamos hablando todavía de ChatGPT, ni el de mejorar las fotos, ni nada por el estilo. Tenía un valor aproximado de mercado, es decir, soluciones basadas en la utilización de IA
de cerca de 184.000 millones de dólares. Que eso, si pudiera tomar en otras cifras, se dice que para 2032 casi que se va a tener 10 veces el valor. Esa cifra de 2023 a la cifra de 2032 vamos siguiendo la progresión. Los datos actuales nos dicen que estamos aproximadamente en un valor de mercado de casi 1.000 millones de dólares para soluciones basadas en datos, desde cosas muy sencillas como la implementación de un modelo de regresión muy sencilla, que muchos de ustedes seguramente van a ver en sus aulas, hasta cosas muchas más avanzadas como los modelos grandes de lenguaje o LLMs, que seguramente han tenido la oportunidad de interactuar, con un crecimiento anual del 41%. Ningún negocio a la fecha tiene un crecimiento de este tipo, a menos de que sea posiblemente una pirámide. Un crecimiento anual del 41% desde 2024 hasta 2032 quiere decir que es un negocio que no solo está creciendo, sino que está siendo cada vez más valorado. Los negocios ahora te preguntan, al momento de llegar a una entrevista, si a ti te interesa y si conoces y si utilizas herramientas basadas en inteligencia artificial. Claro, muchos todavía vemos inteligencia artificial desde una visión tradicional, moderna, donde solo está basado en la utilización de herramientas como ChatGPT, Gemini, Claude, et al. Y todos sus amigos. Pero realmente la inteligencia artificial es entendida desde muchas cosas. Si usted tiene un reloj inteligente, de hecho, por eso lo tengo aquí a mi mano, usted tiene inteligencia artificial acá. Si usted tiene un celular como este que tengo en mi mano, usted tiene inteligencia artificial utilizada de múltiples maneras. Y así podemos contarles en todas las áreas, de hecho traigo varias áreas, de dónde está la inteligencia artificial. En América Latina, solo para América Latina, el 47% de las empresas ha utilizado de manera activa inteligencia artificial en sus operaciones comerciales. Estamos hablando de que estas cifras son de 2024. No estamos hablando de hace 10 años ni 20 años. En los últimos años, la utilización de inteligencia artificial no ha disminuido, ha crecido y sigue creciendo a la fecha. Hacia 2024, declarado por las empresas. 72% de las empresas tenían alguna utilización de herramientas basadas en IA. Que eso no quiere decir que sea el valor real. Es como decirle a un estudiante, no utilices inteligencia artificial generativa, por ejemplo, para hacer tu tarea y esperar que simplemente con la instrucción estas cosas pasen. No estoy diciendo que ustedes, claramente eso no es lo que estoy tratando de decir, pero definitivamente existe una dinámica creciente del uso de inteligencia artificial, no solo a nivel educativo, como el que ustedes están, sino también a nivel industrial. Y es un área que no ha dejado de crecer en los últimos años. El otro porcentaje, para mí, es lo que llamamos Shadow AI, que es todo lo que está basado en la implementación, utilización y construcción de significado a través de la implementación de este tipo de herramientas, pero sin que las empresas tengan un uso declarado. Quiere decir que ya tengamos personas que construyan correos electrónicos basados en la utilización de IA o cosas por el estilo, pero que no sean herramientas creadas directamente por la empresa. Tiene aplicaciones en muchas partes y les voy a dar un poquito el viaje por algunos de los sectores empresariales donde más ha tenido poder esto en los últimos años, antes de contarles como lo más importante, que es donde ustedes lo van a poder encontrar en su vida práctica. En el sector financiero, casi que el hecho de que usted tenga la posibilidad de hablar con una persona es muy raro. Ya nadie habla con nadie en un banco. Si usted entra a una aplicación de un banco, seguramente van a encontrar un montón de chatbots, ¿m? Que muchos de ellos incluso ya no están basados únicamente, perdón, en generar respuestas básicas, sino que puede tener respuestas personalizadas, que puede entrar directamente a consultar sus portafolios de trabajo y todo lo que usted hace. Ha crecido, ¿listo? Casi que de manera constante el uso de estas herramientas a nivel bancario, no solo en lo que pasa directamente dentro de la operación, sino que a usted le llega un mensaje diciéndole, alguien está tratando de defraudarlo. Bueno, hay inteligencia artificial, alguien desarrolló un modelo que le permite a usted saber cuándo y dónde tiene que vender y qué le tiene que vender, por ejemplo, para recomendaciones de clientes. En el área, por ejemplo, de las finanzas, donde más se puede ver sobre todo es en la forma en la que se hacen las inversiones. Antes, para poder hacer un inversor en bolsa, tú lo que tenías que hacer era pues construir un portafolio y tener una persona que hiciera cosas. Con la inteligencia artificial eso ya no es necesario. Los costos de gestión y operación de todas las
actividades financieras a nivel macro de inversión o incluso su portafolio de pensiones en muchos otros países, pues se opera directamente desde estas plataformas. No solamente eso, sino que además ha evitado que grandes bancos como por ejemplo JP Morgan Chase, un banco estadounidense muy importante, tenga la oportunidad de tener tasas de detección de fraudes que han crecido aproximadamente un 20% más, solo con la llegada e implementación de herramientas basadas en inteligencia artificial. En el sector farmacéutico, ni qué les hablamos, todo lo que pasó durante la pandemia y el logro o éxito de muchas de las estrategias de la implementación de estas soluciones a nivel industrial se basaron en que tuviéramos información de primera mano que permitiera tomar esas decisiones. Esa información y sobre todo lo que fue todo lo que se movió entre farmacias, hospitales, doctores, en muchos países se logró que tuviera un éxito mucho mejor que en otros, basado en la utilización de estas herramientas, donde pudiéramos reducir las operaciones, tuviéramos abasto, tuviéramos... Oh, profe, se te silenció el micrófono. Alguien de hecho me sale que alguien me ha estado silenciando. Perdón, chicos, les pido por favor no silenciemos al profe, que es nuestro conferencista. Yo voy a estar más pendiente, pero lo importante es Gracias. que él pueda poder dar la charla sin interrupciones. Gracias, profe. No, no te preocupes. Posteriormente, en otros sectores, como por ejemplo el sector de la manufactura, empresas grandes, eso que ustedes ven ahí al frente es una turbina. Diseñar una turbina no solo es costoso, sino que además es una inversión que si ustedes se pueden imaginar, pues requiere un montón de material, requiere un montón de tiempo y requiere un montón de habilidades prácticas por parte de los ingenieros. Diseñar una turbina que funcione y diseñar que esa turbina permita que las cosas sucedan pues tiene que tiene unos desafíos importantes y cada vez han crecido mucho más esos desafíos. Eso ha permitido que empresas como por ejemplo General Electric, que es una de las grandes empresas en producción eléctrica en el mundo, esa foto es de hecho, creo que es Barack Obama, no estoy completamente seguro, hayan hecho que con solo incluir modelos de simulación basados en inteligencia artificial para evaluar lo que está sucediendo con sus herramientas, pues tuvieran la oportunidad de construir este tipo de soluciones que tuvieran 20% más vida útil o crecer la vida útil de sus herramientas con implementación de inteligencia artificial e incluso ahorros hasta de $10 millones en una planta. Quiere decir, no solo está pensada para que tengamos una comunicación, sino también para implementar soluciones, construir valor y desarrollar conexiones que tengan mucho significado entre las personas y lo que sucede. El gran problema, y aquí me voy a unir con Kirk Carlson, que es uno de los grandes gurús de lo que es en este momento la implementación de inteligencia artificial a nivel industrial. El gran problema no es tener herramientas. El gran problema es que las personas que en este momento van a ser los profesionales en todas las áreas del conocimiento necesitan desarrollar la capacidad no de crear inteligencias artificiales, que sería interesantísimo, pero no es valioso para el nivel en el que estamos hablando, sino, por el contrario, que podamos desarrollar la capacidad de entender, evaluar y visualizar cómo sería una solución de IA en un negocio. Y particularmente esto es lo que yo hago en mi vida práctica. Preguntarme de dónde va la IA, qué hace la IA y para qué la incluimos. Y para mí, nuevamente volviendo a la analogía de la lucha libre, es como tener una lucha con una persona nueva en un escenario nuevo cada semana. Y eso es lo que hacen los luchadores profesionales. Un día van a estar en Acapulco, un día van a estar en Ciudad de México, el otro día van a estar en Monterrey, al siguiente en Toluca, al siguiente van a estar en Pachuca. Y es perfectamente válido. ¿Y vas a luchar con los mismos? No. Eso significa que la tecnología tiene que moverse al mismo ritmo que las personas nos adaptamos a las realidades en que nos tenemos que mover. Y por eso la lucha libre, que seguramente muchos de ustedes recordarán de pequeños o que vieron en algunas partes, como por ejemplo estos dos personajes que son icónicos de la lucha libre mexicana, que son El Santo y Blue Demon, ya no, pues tenían una lucha basada en tener cuerpos muy grandes, estructuras muy robustas y sobre todo un pensamiento basado en yo tengo que generar sumisión. Quiere decir, hago llaves, pongo lucha a ras de lona
y genero que mi contrincante quede inmovilizado. La lucha libre ahora no es así. La lucha libre ha cambiado porque las personas quieren más cosas. Ese luchador que ustedes ven ahí de verde, que se llama Mister Iguana, pues ahora es un luchador que es completamente, desde los más famosos, en los últimos años creo que ha crecido un montón. Es aéreo, es muy delgado y además hace movimientos increíbles. Y no solo eso, sino que tiene una iguana, es decir, no sé por qué tendrá una iguana, pero tiene una iguana. Eso hace que la forma en la que nosotros estamos haciendo con tecnología, para mí es exactamente igual. Antes pensábamos que la tecnología en las empresas tenía que ser las personas haciendo cosas sentada en un equipo que era el que tenía todo, con un gran servidor en una oficina que hacía absolutamente todo, cuando ya tenemos servicios flexibles, servicios ubicuos y tenemos un montón de cambios tecnológicos a los que nosotros tenemos que adaptarnos. Por aquí una mano levantada. Angeli, hola. Bueno, profe, creo que Angeli no tiene el micrófono habilitado. ¿Angeli? No, ya bajó la mano, profe. Ah, ya se aburrió. Está bien. Y esa es la forma, ¿listo? Y si tuviéramos que mirar qué ha pasado desde ese momento en que la tecnología tenía ese rol al momento actual, pues es este mismo viaje. Si hablamos en el cambio que se ha generado con la implementación de inteligencia artificial a nivel mundial, algunas de las cifras que para mí son más valiosas están relacionadas con el cambio en las personas. Quiere decir el cambio en los trabajos, el cambio en lo que hacemos y el cambio en dónde lo hacemos. Entonces, aproximadamente para el año 2025, 85 millones de trabajos fueron desplazados, eliminados o cambiados como consecuencia de la implementación de nuevas tecnologías. Si ustedes escucharon la historia en la cual una empresa de pollos muy famosa en Colombia eliminó toda su área creativa para el desarrollo de publicidad y ahora tienen inteligencia artificial, es un ejemplo perfecto. Puede ser que en algunos países eso no vaya a pasar, ni en todos los sectores, claro, pero para mí es importante que veamos que el 43% de la fuerza laboral del mundo va a cambiar o desaparecer como consecuencia de la implementación de estas tecnologías. Va a desaparecer como está conocida. No quiere decir que tengamos, ya no vamos a tener trabajo y que nunca más vamos a tener trabajo. Lo mismo decían los que encendían las luces en la calle cuando todavía no había alumbrado eléctrico. Lo mismo decían los que tenían los teléfonos, los telégrafos cuando llegó el teléfono. Nos vamos a adaptar. Y es una cuestión que también es generacional. A medida que crece nuestro, nuestro ingreso, es más riesgoso que perdamos el trabajo. Tristemente, diría uno, pues todos vamos a perder el trabajo. No, la realidad es que mientras que la automatización, que fue la gran revolución del siglo XX, nos permitió eliminar o cambiar o modificar trabajos relacionados con trabajo manual, ya tenemos posibilidades de incluir cosas que son pensadas, construidas, analizadas a nivel mental. Eso hace que los niveles directivos ahora también sean sensibles al cambio como consecuencia de la automatización. Entonces, uno se preguntaría acá, pues bueno, voy a desaparecer entonces yo. Nadie me va a volver a dar trabajo porque yo me dedico a esto y la verdad es que ya con la inteligencia artificial se me acabó. De acuerdo con los estudios que se han realizado, sobre todo por parte de la OCDE, los trabajos que tienen tres características van a tener la posibilidad, sobre todo, de mantenerse, valorarse y seguir creciendo. Si usted quiere crecer como profesional, tenga muy en cuenta que estas son tres características que para nosotros que desarrollamos tecnología son cosas que nunca, jamás en la existencia vamos a poder reemplazar. Creatividad, juicio y sentido común. Porque la inteligencia artificial toda está basada en datos que están dados. Tiene poder recombinatorio, pero no tiene poder creativo. Quiere decir, no es capaz de inventarse algo completamente nuevo desde cero. Entonces, si usted trabaja en algo que incluye creatividad, está perfecto. Juicio, entendido como la capacidad de discernir bajo escenarios donde no están claras las reglas, y el sentido común de tomar decisiones rápido en contextos adversos. Esas son tres características que van a hacer que el mercado laboral vaya asegurándolo y vaya teniendo. Incluso si son rutinarios, trabajos manuales que requieran, por ejemplo, artesanía, no son susceptibles de ser eliminados,
porque requieren la creatividad, el juicio y el sentido común, porque no están estandarizados. Cosas por el estilo no van a cambiar definitivamente, pero si ustedes miran la gráfica que se encuentra arriba, donde están varios países del mundo, van a ver que solo el 20% aproximadamente, de acuerdo con la línea amarilla que se encuentra planteada acá, son trabajos que están relacionados directamente con estas capacidades. Países como por ejemplo Dinamarca, que es este grande de aquí, llegan a niveles de hasta el 40%. ¿Dónde estamos nosotros? Claro, estas son cifras de hace unos años, no se ha vuelto a hacer por parte de la OCDE un estudio relacionado con esto, pero seguramente los porcentajes van a variar mucho. Países como Grecia, solo el 10%, países como Estados Unidos, que está, ¿dónde se me perdió Estados Unidos? Lo estaba viendo en un segundo, están cerca del 25 o 30%. Estamos muy lejos de decir que nosotros nos vamos a quedar sin trabajo. Definitivamente eso no es el escenario en el que estamos en este momento, pero no quiere decir que nosotros estemos en este momento en un escenario donde ustedes vayan a desaparecer de alguna manera. Claudia creo que tiene una mano levantada. Claudia, adelante. Bueno, no, profe. Están tímidos hoy. Si quieres, continúa. Sí, no hablaron. Está bien. Y esto no es nuevo, es una tendencia que ya está estudiado, que existe desde el principio de la humanidad. Si ustedes revisan, por ejemplo, comparativamente las últimas dos revoluciones industriales, ustedes van a ver aquí que tanto en la electrificación, que es la primera revolución industrial, como la de tecnologías de la información, es que es la tercera revolución industrial, la tendencia ha sido exactamente la misma, ¿cierto? Tenemos más trabajos que dependen de esto y cada vez vamos a seguir teniendo más trabajos que van a estar relacionados con estos sectores. Elimina trabajos que no existían en ese momento y posteriormente se convierten en trabajos diferentes, ¿ok? Sectores que tienen muchas más posibilidades, 4.9 veces más que incluso otros sectores como el sector de alta tecnología, pero por ejemplo sectores como por ejemplo las comidas, el carro o trabajo altamente calificado, como por ejemplo la docencia, gracias a nosotros aquí sí hay profesores, no se preocupen, vamos a seguir existiendo, aparentemente estamos todavía muy lejos de ser reemplazados. Al comentario que alguien hizo en el chat de que si puedo bloquear a las personas para que con IA hablen o no hablen, pues sí se puede. Simplemente Teams no me deja. Ojalá pudiera hacer ese tipo de desarrollos. Y si vamos ahora a las personas, eh, la otra preocupación es por la capacidad. Realmente, ¿cuántas personas? Esto es un estudio de hace un par de años de cuánta realmente la capacidad que tenemos para poder utilizar IA. Se hizo un estudio solo con IA generativa a nivel empresarial, es decir, las personas que llegan a las empresas que tanto pueden utilizar o conocen de IA. Estas son las cifras para que ustedes se hagan una idea. Solo el 53%, solo el 40% de las personas aproximadamente realmente saben utilizar correctamente una IA generativa, como por ejemplo Claude o cosas por el estilo, o ChatGPT y esas que están ahí. ¿Listo? 53% no tienen ni la menor idea de para qué les sirve. Y eso son cifras de este año, no estamos hablando de hace 20 años. Son cifras recientes. Entonces, si la pregunta es, y la otra es, ¿cuánto confían las personas? Solo el 40% de las personas realmente confía en esto. Esto sabe cómo utilizarlo, obtener valor de esto. Estamos muy lejos, ¿ok? Todavía de poder decir que estamos en una era en la que la inteligencia artificial nos sobrepasó, pero no estamos muy lejos de llegar a una época en que la inteligencia artificial va a empezar a tomar un rol preponderante en la construcción de lo que va a suceder como trabajos de ahora en adelante, sin importar en cuál sector esté. Y esa es la enseñanza general. Por eso empecé con un panorama muy general. Sin importar en cuál sector de la economía usted se encuentre, en alguna parte va a chocar con la inteligencia artificial, ya sea como usuario, sea como desarrollador o sea como transformador de su negocio a través de su implementación. En cualquier caso que usted se encuentre, pues el reto nuevamente va a ser cómo llega usted a convertirse en ese usuario que tenga sentido. Y para eso tenemos que estar muy conscientes
de que el 97% de las empresas de Latinoamérica quieren utilizar IA. No estamos hablando de cifras, estos son estudios de hace un par de años, debe ser 2024, eh, pero el solo 50% no tiene ni siquiera idea de cómo va a encontrar las personas que la creen, la operen y la utilicen. Por eso, el negocio de la IA generativa es vender cómo utilizarla. El negocio no es que usted sea un gran usuario de eso. El negocio es, yo le vendo lo que ya sé del modelo que ya hace cosas y usted después averigüe qué hace con eso. Y muchas empresas compraron sus chatbots basados en esto y lo tienen implementado. ¿Para qué? Hasta ahora lo están averiguando. En 2023, 20% de las empresas tenían personas capacitadas en la utilización de datos y análisis. Claramente estamos muy lejos de poder llegar a un nivel de saturación de mercado con respecto a esto. No estamos cerca. Y no les estoy diciendo desarrolladores nuevamente. Estamos hablando de habilidades con la capacidad de utilizar herramientas basadas en datos o inteligencia artificial. Y en América Latina, el 68% tienen problemas para encontrar este tipo de perfiles. O sea, no estamos hablando de un negocio pequeño, no estamos hablando de un reto pequeño, no estamos hablando de un cambio pequeño y mucho menos estamos hablando de un negocio eh, que no esté en este momento teniendo muchos desafíos a la hora de su implementación. Solo para darles una idea entonces de qué es esto de la inteligencia artificial. Por eso, ¿no? Creo que esta idea que está planteada acá es la más valiosa de esta primera parte. Hay que desarrollar una capacidad en cualquier área del conocimiento de entender y pensar basado en datos. Como los datos, no necesito que tú te conviertas en un estadista. No necesitamos que tú te conviertas en un matemático. No necesitamos que tú te conviertas en un experto luchador, pero sí que te conviertas en una persona que entiende la dinámica y que sea capaz de llegar a utilizarla de manera consciente para, sobre todo, tomar decisiones y poder construir roles ejecutivos diferentes. Voy a hacer aquí una pausita. Hay un par de preguntas por ahí para ver si las Sí, leo. profe. Primero la de Claudia, que ella nos decía que no había podido activar su micrófono, y ya no lo dejó en el chat. Listo. Ahí la voy a leer. Dice, entiendo que aparecen nuevos trabajos y que la tecnología puede ser una herramienta. ¿Qué pasa en países como Colombia? Pues ya se necesitarían que las personas estén más capacitadas, ya sea en cargos como asistentes o vigilancia, por dar un ejemplo. En el caso de conjuntos que ya se reduce el número de personas presentes físicamente en los espacios. Eso quiere decir que para esos cargos ya se necesita que las personas estén más estudiadas y capacitadas. ¿Qué pasaría en países como Colombia? Pues estos puestos de trabajo se eliminarían y se exige el nivel más alto de educación, que solo el escolar. Hay, particularmente en los ejemplos que tú das, el tema es, hay labores que ya se están cambiando como consecuencia de la tecnología. Eso estamos completamente de acuerdo. El hecho de que ahora tengamos, por ejemplo, que tengamos una tarjeta y con eso tú puedas acceder al edificio, es una tecnología. Una tecnología muy avanzada, no, esa tecnología es de los 40 o 50 donde aprendimos de sensorización. Así de tarde vamos, para que te hagas una idea. Eso quiere decir que el rol de las personas tiene que cambiar, estamos de acuerdo, pero no quiere decir que todos tengan que convertirse en profesionales. Lo que va a pasar muy seguramente es en los otros niveles en los cuales se desarrollan estas labores, vamos a empezar a ver un cambio también en la forma en la que, que se enseñan cosas. Que por ejemplo, ya si tú quieres ser un vigilante, no solo te enseñan a utilizar una macana o una herramienta de persuasión, como le llamamos así, sino también a operar cámaras y tengas una integración tecnológica con este tipo de roles. No creo que el rol nuevamente sea de convertirse, ¿no?, en desarrolladores de tecnología, pero inmersivamente muchos de estos roles sí van a ser, primero, eliminados definitivamente o transformados en usuarios inteligentes. No creo que todos vayamos a llegar allá, no creo que todos los roles, como les decía, pero definitivamente sí va a haber un cambio importante en la forma en la que las tecnologías van a darle sentido a la labor de muchas personas. ¿De qué forma va a suceder en Colombia? Creo que Colombia, a diferencia de otros países de América Latina, está muy dispuesto a la digitalización.
Si ustedes comparan un sector muy sencillo, que era el financiero, de hecho se me olvidó poner el ejemplo, lo borré, ya me acordé, son los bolsillos digitales. En cualquier otro país de Latinoamérica hasta ahora están llegando. Colombia y su disposición a la digitalización es bastante alta. ¿Listo? Y es un tema también un poco, yo creo que hasta cultural. No creo que haya un estudio específico sobre la disposición de digitalización en las culturas latinoamericanas. Seguramente pueda existir, pero si no, investíguenlo. Sería increíble que pudiéramos llegar algún día a entender eso. Pero definitivamente en Colombia la cosa es la disposición de las personas y las empresas a ciertos niveles de digitalización para las operaciones básicas se ha convertido en algo fundamental. Lo otro es, pues claramente el segundo reto siempre va a ser un reto basado en infraestructura, que es un tema de si tenemos suficiente capacidad instalada para tener nuevos sistemas, nuevas herramientas y nuevas soluciones. Pero eso es una pregunta que ya va mucho más adelante. ¿Listo? Creo que hay otra pregunta por acá. Espero haber contestado. Si no, la vuelves a hacer, no pasa nada. Julio Y Carrasquilla. yo vi que antes de Julio estaba Esteban levantando la mano, pero no sé si Esteban ya se arrepintió. Me da la impresión que le dio sustito. Hola, hola. Bueno, No, no, profe, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Esteban, ¿cómo estás? No, digamos que no era una pregunta, sino también como una acotación de algo muy interesante que vi de Elon Musk, que decía, el hombre decía que las inteligencias artificiales no reemplazarán al hombre, pero sí reemplazarán al que no las usa. Entonces es algo que quería compartir porque me pareció interesante lo que el profesor decía de que la IA no nos va a reemplazar. Nos va a Gracias. cambiar, pero nos va a reemplazar. Estamos de acuerdo. Gracias. Julio, hola. Buenas noches, profe, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Profesor, yo le hago una pregunta, o sea, estos días he estado como inquieto con el tema, porque pues sí, es verídico, es cierto que vamos hacia ese cambio, que de pronto unos países lo tienen más rápido que otros, otros menos. Yo le hago una pregunta, yo tengo un hijo de 15 años, ¿cómo hago para saber yo cómo lo enfoco, hacia dónde lo enfoco y cómo sé qué es lo que va a estudiar va a ser útil en un futuro? Porque él puede estudiar algo que ahora de pronto nos da un panorama, pero de pronto unos 10 15 años, pues ya no sea pues como muy útil. Y lo que vemos es que esta tendencia está aumentando y como se dice, Colombia está muy abierto al cambio de Sí, de la digitalización. ¿Cómo sí. sería, cómo podemos nosotros abordar bien y tener como una penumbra de cómo enfocarlo? Mira, te voy a contar un ejemplo de lo que yo hago, de la ingeniería industrial. Hacia los años 70, la ingeniería industrial en el mundo no era un área, eran ingenieros mecánicos, se llamaban de hecho ingenieros mecánicos administradores, generalmente era eso. Cuando el ingeniero mecánico se dio cuenta que con lo que sabía no podía operar, podía crear la máquina, pero no podía operarla en una empresa con todo lo que necesitaba, pues ahí se separaron y empezaron a crear todo un área que fue la ingeniería industrial. ¿Quiere decir que los ingenieros mecánicos administradores no pudieron? La respuesta es no. Aquí lo importante, y creo que es una habilidad que todos debemos desarrollar, y creo que la universidad, por eso es este tipo de espacios, es la capacidad de aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Qué significa? Si a mí me llega algo que va a ser valioso para mi desarrollo personal, entender cómo puedo aprovechar esa tendencia, esa situación, eso que está sucediendo a mi alrededor para generar valor personal. ¿Mm? Y ahí es donde dicen, uno diría como, ¿se vuelve un poco oportunista? La respuesta es sí, un poco. No mucho, pero sí un poco. Donde tú entiendes cuál es tu rol, sin importar el área del conocimiento en el que estés y cómo lo puedes generar. Claro, hay áreas donde en este momento tú vas a decir, pero va a desaparecer. No, se va a transformar en algo diferente que utiliza tecnología. Y creo que eso es valiosísimo. Y esa área seguramente en el futuro se va a llamar diferente. Entonces ya no tenemos humanidades. En muchas partes del mundo ahora se llaman humanidades digitales. Y los artistas ahora son artistas digitales. Dejamos de pintar, pues con los óleos y las paletas y con el aguarrás, de pronto sí, pero no dejamos de hacer arte. Y eso creo que es lo que realmente permite una capacidad. Si tienes que decirle algo a tu hija, hijo o sobrino o lo que sea,
siempre dile, pregúntate esto para qué te va a servir a ti o qué vas a poder aprovechar de esto que viene. Eso es lo que para mí, realmente, para mí, creo que hace una diferencia. Profe, yo por aquí en el chat vi también otros comentarios. Nos decía, por ejemplo, es un momento que algunos están muy abajo, muy arriba. Nos decía Osvaldo Castro Garzón, profe, la idea es innovar, la misma pandemia lo demostró, así tenemos la capacidad de implementar la IA sin perder, creo que nos dice No creo que se allí. le quedó la idea cortada, sí la leí, pero Si Osvaldo nos quiere comentar, complementar la idea, creo que ahí levantó la mano, Osvaldo, adelante. Hola, profe, buenas noches para todos, buenas ¿cómo están? noches. Profe, pues en mi experiencia laboral estuve con una empresa que se llama, o bueno, se llamaba porque ellos cerraron operaciones por motivos de liquidez con Colchones Por motivos de Paraíso. bolsillo. Sí, 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 exactamente, con Colchones Paraíso, muebles accesorios. Mm. En pandemia nos tocó innovar, o sea, nos tocaba innovar y veíamos que de pronto no iniciamos con la IA, pero lo hacíamos más como innovar mentalmente. O sea, tratamos de hacer cosas diferentes que de pronto el sector industrial no tuviera y pudiéramos nosotros salir adelante. Entonces, innovamos fue con cosas nuevas y con aspectos nuevos, a diferencia del resto de producción de las industrias. Pero entonces fue difícil el motivo por lo que le cuento inicialmente, pero creería que la idea es aprovecharla al máximo. Yo creería que lo que su merced nos indica es innovar, ser diferentes al resto de producción y pensar pues más adelante. Ese es como el pensamiento que tengo. Muchas gracias. Y creo que sí. Al final todos ustedes están en un programa educativo y el que sea. Puede ser nivel de pregrado, maestría, especialización, doctorado. Todos estamos aquí construyendo significado. Y todo lo que ustedes van a aprender en 10 o 15 años va a ser la base de otro significado. El conocimiento generalmente es acumulativo. Y entonces, generalmente lo que ustedes van a encontrar de aquí a mañana, pues va a ser un cambio particular que a alguien se le ocurrió, donde hizo muchas cosas diferentes, pero generalmente las bases van a continuar. La física no va a desaparecer, el arte no va a cambiar, las personas no van a dejar de aprender. ¿No? Vamos a cambiar la forma en que lo hacemos, pero no el contenido en su esencia. Y eso también pasa con las empresas. Cuando dejas de perder el contenido o a veces dejas de perder valor de mercado, eh, pues podemos construir de alguna manera eso que tú estás comentando, darle sentido, darle estructura a esa innovación. El problema de la innovación en su esencia cuando se hace a nivel de mercado es ya no el problema es interno, sino es externo y es al nivel de aceptación de mercado y de la capacidad de llegar al público a través de sus medios. Yo trabajé con un proyecto, eso fue en otra universidad en Colombia, tratando de entender cuáles fueron las empresas que sobrevivieron o fueron incluso mejor, les fue incluso mejor después de la pandemia. Y una de las cosas que nosotros encontramos, trabajamos en como 17 barrios de Bogotá, hicimos un muestreo particular, fue primero que nos echaron, tenían una actitud positiva, o sea, la actitud hacia la tecnología. Yo no soy positivista hacia la tecnología, soy usuario, pero no creo que la tecnología solucione los problemas del mundo. Sí creo, en cambio, que nosotros nos convertimos en personas que están inmersas en un mundo tecnológico y eso le da sentido a nuestra vida. Y lo segundo es porque entendieron que su mercado, si su mercado se aleja, yo tengo que lograr acercarme al mercado. Entonces desarrollaron todos esos medios que tenían su repartidor que les iba y les llevaba a las panaderías con su WhatsApp. Y no estamos hablando de grandes tecnologías, sino realmente entender quién está, dónde está y para qué está ahí. Y particularmente eso es a lo que yo me dedico. Sin olvidar que esto es costoso además. Implementación de tecnologías a nivel industrial pueden gastar aproximadamente más de $1 millón. ¿Listo? Eso le da muchos problemas a las personas, ¿listo? Para que ustedes lo puedan trabajar. Entonces, ¿qué hacemos entonces? ¿Ok? Pues hay muchas formas y yo creo que la respuesta aquí es la única manera de que usted pueda construir valor en una empresa es que la lucha jamás es una lucha, siempre es un espacio de colaboración y la tecnología en su esencia lo es. Esto es de una altura aproximada de 3 metros. ¿Y qué creen que hubiera pasado
si el luchador que está volando, lo voy a repetir, no les voy a decir dónde estoy yo en esa escena, pero imagínense que hay un luchador ahí, será un buen luchador, lo dudo. Ya mis rodillas no dan para tanto y ni le digo mi columna. ¿Qué hubiera pasado si el luchador que está sobre las cuerdas, esto estamos hablando de muchas, muchas alturas, se resiste? Posiblemente en la caída se hubiera roto, le voy a decir un término mexicano, se hubiera roto hasta la madre. Pues no. Definitivamente lo que uno hace con la tecnología para mí es lo mismo que uno tiene que hacer con la lucha libre. Entender que estamos ahí para dar sentido y valor a otros usuarios externos, que ustedes los ven ahí también. Es un montón de gente que está sentada, y estamos hablando de que hay más de 700 personas en este momento sentadas mirando a estos luchadores, que si mal no recuerdo son los villanos contra los brazos. Eh, luchadores, estamos hablando de nombres de luchadores. Y que eso se puede hacer a través de construir entre todos algo que tenga valor. ¿Mm? Voy a saltarme un poquito de diapositivas acá. Existen todo el concepto de cómo generamos inteligencia. Y yo lo que he hecho, y ya voy a entrar ahora sí con mis ejemplos y cómo lo he implementado para que podamos tener un espacio más grande de preguntas más adelante, es yo me centré en entender cuáles eran los grandes retos que tiene la implementación de la tecnología, particularmente inteligencia artificial a nivel de negocio. Son tres que para mí le dan mucho valor a lo que estamos construyendo. Primero, el obstáculo del costo, que ya lo vimos, que es uno de los más grandes. Se tiene que pensar desde que la empresa se hace o no se hace una tecnología. Muchas de las tecnologías ya no requieren gran inversión tecnológica si se hace a pequeña escala. Por eso lo que uno tiene que pensar es cómo construyo soluciones para que los negocios puedan priorizar aquellas cosas que sean escalables. Es decir, que puedan empezar en pequeño y llegar a grande y sobre todo que sean accesibles para la mayor cantidad de personas en ese contexto. Dos, ¿cómo puedo construir esa cultura de aprendizaje continuo en la empresa? Y eso es uno de los grandes retos, porque vemos, el problema es las personas no quieren implementarlos por el miedo que esto genera. Y no es poco el miedo, ya lo vimos en cifras. Y tres, que para mí también es muy importante, y es el sector tecnológico hace cosas que no todos terminamos de entender. Y eso hace que la tecnología que ya existe, cosas como por ejemplo SAP, o usted tiene un Oracle o herramientas de ese tipo, pues no estuvieran pensadas para estar integradas aquí. Eso hace que tengamos que tener una aproximación mucho más honesta. Implementar ya en el negocio nunca ha sido basado en pensar en cómo yo construyo cosas a alto nivel, ni cómo yo meto el chat GPT más poderoso, bueno, los modelos GPT, porque se llama, es un tipo específico de modelo que es, oh, se me olvidó qué significa GPT, pero es como GPT. No va a quedar tranquilo sin acordarme. Ah, sí, es un Transformer. Y no Transformer pensado en un carro. No estamos hablando de Bumblebee ni de Optimus Prime, sino un Transformer como una estructura que convierte el texto, ¿no?, en algo que se llaman Pre-trained Models. ¿Listo? Que es el PT. Es un modelo generativo basado en Transformers. Eso es una solución que sirve para algunas cosas, no para todas. Y a medida que ustedes vayan a empezar a entrar a sus diferentes sectores laborales, van a darse cuenta que no todo sirve para todo y no tienen que utilizar todo para todo. Me decía un estudiante, tengo una clase a nivel de doctorado en otra universidad, sobre inteligencia artificial y desarrollamos, ahí sí ya hacemos cosas de desarrollo. Es que no es necesario, y el problema es muchas empresas compran la bazuca para matar la mosca. Y ese es el gran problema. El desconocimiento de cómo funciona realmente esto ha hecho que tengamos muchos problemas. Particularmente a lo que yo me dedico es a esto. Esto es lo dejé en el, gracias, transformador. Pero no sé si la palabra transformer es transformador en su esencia en español. Creo que no es un transformador, pero sí hace una transformación en los datos. Es verdad. Me dedico a esto, a cómo juntar procesos y negocios a través de la implementación de tecnologías. Esto es lo que yo hago. Esto es el diseño tecnológico más importante para mí. Es a partir de la experiencia trabajando con empresas durante los últimos como 7 u 8 años, desarrollamos una metodología que me permite a mí entender cosas. Entender el negocio, entender los procesos,
entender los datos, entender cómo los datos y los procesos están relacionados directamente con lo que el negocio quiere, cómo se modelan los datos, cómo entender el impacto de los datos sobre los procesos y cómo llevamos eso a nivel de desarrollo. Eso suena muy avanzado. Yo sé que puede sonar a que estoy diciendo o muchas cosas o una patada de burro. Lo sé. Pero la única forma de entender esto es a través de hacer un ejemplo completo. Este es otra escena porque claramente dije voy a poner muchas escenas de lucha libre. Ahí tienes 16 luchadores, no, serán 12 luchadores, ¿no? En un solo escenario. No les voy a decir dónde estoy yo. Voy a saltarme ahí. El primer ejemplo, para mí, es de una empresa armadora de carros que se encuentra ubicada en la zona de Puebla, empresa alemana que se dedica a, que tiene su planta, ¿listo? En una ciudad muy grande, en una ciudad muy pequeña, que está cerca de una ciudad muy grande, que es Puebla. Esta armadora se dedica particularmente a pensar cómo puedo implementar, sobre todo en el área de la localización y de los procesos, unas mejoras que me ayuden a mí, por ejemplo, a evitar que se tenga paros de línea. Un paro de línea en una empresa ensambladora de coches, no de carros, perdón, estoy diciendo en términos mexicanos, tiene un costo aproximado de $1.000.000 por minuto parado. ¿Listo? Me gustaría decirle que sí, pero no. Entonces trabajamos con ellos. Esos son datos, información real y ejemplos de lo que trabajamos con ellos. Encontramos primero cómo trabajar directamente con las personas y para eso creamos un rol dentro de los equipos de desarrollo que eran los champions. Entonces todos los proyectos por detrás tienen a alguien, a un equipo de personas del proceso que son los que diseñan con nosotros. Yo sé de tecnología, pero nadie sabe del negocio como tú. Y eso para mí era valioso. Entonces metimos a los champions, revisamos diferentes áreas, particularmente este es repuestos, este que están viendo ustedes ahí, pero trabajamos con logística de entrada, logística de salida, almacenes y personal. Todo para la operación de nuestra línea de montaje de carros. Este es un ejemplo también de lo que trabajamos posteriormente, cuando ya entendimos qué era lo que quería el negocio y cuáles eran sus prioridades, qué era lo que estaban haciendo, cómo lo estaban midiendo y particularmente cómo poder hacer cosas con ellos, desarrollamos ahora sí el modelo que nos mostraba. Cuando un carro sale hasta que es entregado a la unidad de transporte, que puede ser un tren o podía ser un coche nodriza o una madrina, ese proceso, por ejemplo, es la logística de salida. ¿Dónde encuentro cuánto es, dónde está, si está dañado, cómo lo reparo? Entonces, mapeamos absolutamente todos los procesos que están relacionados con la operación logística de este negocio. Y posteriormente con eso, ¿listo? Hicimos un ejercicio de tratar de entender cosas que ellos no sabían, ¿m? Solo con modelos basados en información real que conectamos con otras plataformas. Saber, por ejemplo, que en patios, en dinero parado, tenían aproximadamente $165 millones. Entonces, imagínense ustedes, $165 millones en su patio. Eso es lo que la empresa tenía. ¿Listo? Cuántas unidades tenían guardadas, cuánto tiempo promedio estaba y nos permitía saber dónde estaban, a dónde se iban y podamos hacer un traqueo completo o una revisión completa. Algunos de los ejemplos que les puedo mostrar. Pero lo que para nosotros era más valioso era mostrar que esto tenía un impacto real sobre el negocio. En áreas como, por ejemplo, logística de entrada, teníamos una mejora de casi el 90%. Quiere decir, para revisar dónde estaba un camión, cuál era el estado y si iba a llegar a tiempo, se estaban tomando aproximadamente 4 horas del día para eso. ¿A qué lo cambiamos nosotros? Nos conectamos directamente, teníamos la ruta del camión. Hacíamos el ruteo nosotros. Ahora el camión ya tenía un ruteo y tenía una plataforma donde le enviamos la ruta que él sabía que tomar. Cruzábamos la ruta con toda la información disponible en Internet, en sitios como X, Threads u otros sitios de noticias, para saber si en algún momento en la ruta llegaba a haber un problema. Es más rápido que nos lo diga directamente un usuario, porque los usuarios lo ponen directamente en ese tipo de sitios. Enviaba un reporte y nosotros le enviábamos inmediatamente una alerta al celular de manera automática diciéndole al usuario, que era el camionero, tienes que cambiar la ruta y esta es tu nueva ruta. O por el contrario, en algunos casos muy extremos, que tú pudieras llegar a enviar un helicóptero para, si la línea parara, se le sale más barato mandar un helicóptero a recoger el material que parar toda la línea.
A ese nivel de poder de decisión estábamos llegando con las soluciones que tenemos implementadas con ellos. En temas de personal, éramos capaces de saber, ok, ¿cuántas personas? Perdón, André, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Voy a silenciarlos a todos, profe, para ya después darte la palabra. Claro, Listo, ya, profe, puedes activar tu micrófono ahí está, ahí nuevamente. está. Tú tranquila, ya la tengo. Entonces, ¿por qué creen que las personas faltaban al trabajo? ¿Por qué las personas creen que en una armadora de carros faltaban al trabajo? Entonces, lo que hicimos fue, cruzamos todas las fallas, las faltas, sí, las fallas, sí, las faltas que tenían las personas con el momento en que sucedían. Y revisábamos un día atrás y un día después. Eso lo cruzábamos con bases de datos disponibles, cruzamos con la FIFA, cruzamos con clima, cruzamos con hospitales, cruzamos con casi cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar. Y encontramos tendencias muy sencillas, que uno diría, pues eso es muy sencillo. Si cuando lo cruzamos con los calendarios de la Secretaría de Educación Pública, encontramos que los periodos en los cuales hubiera graduaciones o eventos escolares teníamos un aumento de hasta el 10 o 15% en las faltas que tenían las personas, sobre todo las mujeres, y tenía todo el sentido del mundo. Entonces ya éramos capaces de saber con cierta precisión cosas por el estilo. Sabíamos que si jugaba el Puebla, si había erupciones del volcán Popocatépetl y otras características, con días de anticipación éramos capaces de saber cuántas personas iban a faltar, en qué áreas y sobre todo cuántas personas tenían que tener ellos en reserva para que la línea no parara. Y así con cada uno de ellos. En in-house éramos capaces de tener modelos completos que trabajaban directamente para hacer el análisis completo de qué tenían, cuánto faltaba y cuánto necesitaba, que tomaban casi una semana para hacer un reporte. Estamos hablando de más de 12.000 posiciones de inventario. O sea, estamos hablando de 12.000 en una bodega. Estamos hablando de dos bodegas, porque eran dos realmente. Eso ya nos tomaba casi menos de una hora para generar el reporte, solo porque implementamos cosas basadas en inteligencia artificial. Ese es el poder de la inteligencia artificial en un negocio. Convertir cosas, y no estamos, aquí no hay ningún ChatGPT, hay que decirles nada de ChatGPT, pero es el poder real de la inteligencia artificial en un negocio. Transformar cosas que no tenían la posibilidad de ser realizadas en cosas que sí pudieron ser realizadas a través de la implementación de estas tecnologías. Ahora se preguntarán, ¿quién lo hizo? ¿Cuánto costó? ¿Y cuánto se demoraron en estos 5 proyectos? La respuesta es, todo esto lo hicieron estudiantes en sus proyectos de grado, estudiantes de ingeniería industrial como ustedes. ¿Cuánto costó? 0 pesos. ¿Cuánto tiempo se demoraron? 10 semanas. Ustedes no están lejos de poder hacer esto en sus vidas. Y no les estoy mintiendo cuando les digo que estos son estudiantes. Y les puedo decir los nombres de quién estaba en cada proyecto. Puedo hablar de Leonardo, que estaba en in-house. Les puedo hablar de Ignacio, que estaba en personal. Todos, todos estos fueron estudiantes. Un grupo de 30 estudiantes, un grupo de estudiantes hizo esto como su proyecto de grado, con todas estas áreas. Entendimos que a veces no necesitamos tener una gran inversión, sino solamente cosas que funcionen y que podamos construir con ellos. Sobre todo esas colaboraciones con universidades y startups para esos proyectos piloto pequeños, le permitían a la empresa que después nos contratara, porque todo esto lo hicimos pro bono para poder construir más allá. Segundo ejemplo. Llega con nosotros a nuestra oficina, ahora sí ya, cuando estábamos un poquito más consolidados, para contarnos que querían hacer cosas relacionadas con el sector aeronáutico. Llega una empresa mexicana también del sector aeronáutico y nos pregunta, queremos hacer una solución, queremos entender por qué las personas, por qué los aviones salen tarde. Y uno diría, pues un avión sale tarde, pues porque el clima o las personas faltan o cualquiera de estas cosas. No. Hicimos el mismo ejercicio que les acabo de contar. Estuvimos en torre de control, estuvimos viendo vuelos, hicimos todo el proceso de visualización de todas las decisiones que se tomaban, trabajamos directamente con ellos. Es una foto real de una torre de control de manejo eh, en las áreas de un aeropuerto en México. Todo eso lo hicimos.
modelamos el negocio, entendimos, por ejemplo, es cuando se recibe el vuelo hasta que el vuelo se libera. Todo el proceso lo mapeamos en todos los procesos que están asociados directamente con la operación dentro de una aerolínea. Y entonces descubrimos que el gran problema por el que las personas y los vuelos salen tarde es por las maletas de mano. Las maletas de mano, si usted va viajado en aerolíneas de bajo costo, sobre todo, si es una aerolínea de bajo costo, pues suelen ser lo más barato que tú puedes pagar. No pagas una mega maleta que va a ir en la bodega, sino que pagas una cosa pequeñita o pagas lo que va debajo. El que va debajo no tiene problema. El que va arriba, si los que llaman los carry-ons, no sé cómo se llaman, si las maletas de mano, sí. Y el problema que tiene esto particularmente es el tamaño total o la volumen total de capacidad que tenemos en un avión no corresponde con la capacidad total que tenemos de maletas si una persona llevara cada uno una maleta de mano. Y eso lo sabemos hace mucho tiempo. Particularmente las grandes demoras que teníamos en este aeropuerto, solo revisamos un aeropuerto de México porque igual nos dejaban entrar a más, era ese. Entonces tuvimos que diseñar algo que nos ayudara a pensar cómo podemos prevenir que esa demora ocurra. Entonces nos copiamos de una idea que se hace ya para carros. Muy sencilla, pero a la vez muy difícil de implementar, uno pensaría. Ya sabemos y tenemos modelos que nos permiten saber que un carro es un carro y tenemos información respecto a ese carro que podemos tomar. Entonces, con esta misma idea, podíamos determinar que un carro era de tal tipo, que tal cosa era de tal tipo. ¿Qué pasa si ahora ponemos cámaras, ¿no? Que nos permitan hacer lo siguiente? Cada vez que una persona pasa por la puerta de este aeropuerto, nosotros calculamos el volumen de la maleta y vamos teniendo un control del volumen total comparado con el del avión. ¿Qué significa? Una persona lleva un carry-on y eso tiene un tamaño total de tanto. Tenemos el total del avión, solo son dos tipos de avión, entonces estaba fácil. Comparamos y vamos teniendo unas alertas. Esas alertas visuales, el problema es que cómo le pones una tableta a alguien para que revise esto en un aeropuerto. Porque los que toman esa decisión de cuándo pararlas o son las personas en puerta que están tomando los boletos, sí, los tickets, los tiquetes, o esos que se llaman los marshals, que son las personas que están en piso, ¿no? Pues nos tocó con un sistema muy dificilísimo. Música, señores. Dependiendo del ruido, ellos ya sabían cuándo tenían que empezar a decirle a las personas, tu maleta no se va a ir allá, tu maleta se va a ir abajo. Con una bocina, literalmente solucionamos el problema. Después de eso, la reducción fue casi el 25% de las causas no reconocidas, que llamaban así, fueron reducidas y los tiempos de vuelo, de demoras de vuelo, es decir, en el que llaman ¿cómo se llama? TPS, no, TPS, no. El On Time Performance, OTP, 15 minutos después, que es la medida estándar del mercado, pues ya estaban casi en un 85%, casi 90% en este aeropuerto. Solo con tener una cámara que contara maletas. Eso nos permitió que ese enfoque gradual con una cosa en prueba piloto, desarrollado también todo esto por estudiantes, pues tuviera un resultado que nos permite, claro, no les puedo mostrar las fotos reales por temas de confidencialidad, todo eso son parte de lo que el negocio se queda, pero sí son soluciones basadas en inteligencia artificial. Por último, y ya nos vamos a las preguntas para no gastarnos toda la sesión en esto, trabajamos también con una empresa internacional que se dedica al sector de la recuperación de material de colchones. Entonces uno diría, ¿cuál es la parte más difícil de recuperar el material de un colchón para ser reciclado? Uno diría, pues la parte de la logística. Empezamos por ahí, claramente, hicimos toda la parte del ruteo de la logística y con eso mejoramos ciertas cosas. Particularmente lo que tratamos de hacer fue modelos de optimización, que son parte de la inteligencia artificial. Dirían, no, pues esto que estoy aprendiendo en optimización en ingeniería industrial o en cualquier carrera, no es, sí es, grande que sí es. Y con eso lo que hicimos fue calcular además cuáles eran las rutas, a dónde se tenían que ir, que eran los grandes mercados, Tijuana, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y cuánto era la emisión para cada una de las rutas que teníamos desde su centro de producción en el parte de Tlaxcala, que queda como cerca de Ciudad de México, y Puebla y Uruapan, que eran sus centros de distribución. Calculábamos productos, cantidades, plantas, y con eso construimos un modelo que nos permitía no solamente que redujéramos y aumentáramos la capacidad,
sino que además redujéramos el impacto ambiental total de la operación. Aquí ya le metimos un aspecto directo de sostenibilidad dentro de nuestra solución. Lográbamos reducir, si ustedes comparan, desde el modelo nuevo hasta el reciclado, en casi todas las rutas, pero seguíamos teniendo un problema con el transporte de materiales nuevos. Materiales nuevos no es posible mejorar el impacto ambiental. Cuando fuimos y ya hicimos esto, ya lo cambiamos todas las rutas, lo que descubrimos y en lo que estoy trabajando ahora es el gran problema no es tener materiales o conseguir los materiales, el problema es evaluar que el material sí funcione o no. Quiere decir que hay una persona que está evaluando colchón por colchón, tela por tela, guata por guata, si el material está bien o está mal. Eso toma semanas cuando tienes una bodega con 7.000 colchones. ¿Qué nos tocó? Y que estamos desarrollando un sistema que inspecciona basado en cámaras, telas y determina si ese sistema o esa pieza funciona o no funciona. El reto, nunca vas a encontrar un material reciclado que esté en perfectas condiciones y jamás va a existir. Entonces, tenemos un montón de material que está en pésimas condiciones, que puede ser reciclado, que se puede utilizar para otras cosas, que es, por ejemplo, generalmente para rellenos, pero eso requiere que tengamos las herramientas y los modelos que nos permitan hacer eso. A eso me dedico a esto me dedico actualmente, con una multinacional de colchones que se encuentra en varias partes. Particularmente, aquí quisiera decirles un poco de lo que sucedió con los ejemplos que les mostré. Si ustedes hacen cosas con inteligencia artificial, 80% menos de tiempos en toma de decisión se pueden reducir sin eliminar un solo empleo. Aquí no eliminamos un solo empleo, solo cambiando la forma en la que hacemos las cosas. No es una tarea de tamaño único, depende de la empresa y lo que usted quiera hacer, cómo lo va a implementar. Incluso si usted lo quiere hacer con algo que ya está desarrollado, como por ejemplo un chat GPT, eso tiene un tamaño diferente y formas de hacerse diferente, por lo que cada vez que vaya a empezar, empiece con algo pequeño y que tenga valor. Usted no empieza en las primeras luchas, siempre empieza en las últimas. Definitivamente, lo que usted aprende y la capacidad que usted genera como persona que está en una carrera es lo que le va a permitir en el futuro tener la capacidad de poder hacer todas esas cosas que la inteligencia artificial ya hace. Vuélvase un usuario inteligente, entienda cómo funciona y sáquele todo el provecho. Así como le dije a su compañero. Perdón, me cayó. Conviértase en ese que está detrás, ese que está al lado y ese que está adentro de lo que la tecnología hace. Muchísimas gracias. Gracias, profe Andrés. Me pareció muy interesante la charla. Yo además veo que aquí habían algunas preguntas en el chat. Antes de darle la palabra a aquellos que están levantando la mano y veo todas esas reacciones, creo que fue un tema muy importante e interesante además que nos trajiste ejemplos reales y vistos desde estudiantes, que creo que es lo más maravilloso de todo, que muchas veces nos hablan de la teoría, de que podemos lograr muchas cosas, pero verlo realizado en estudiantes y que ellos vean que todo es posible, creo que es lo que más motiva y llega a entusiasmar a los estudiantes. Yo siempre he dicho y de paso les comento que nosotros estamos tratando de construir una red de estudiantes promotores de investigación porque muchas veces esa experiencia y el escucharlo desde la voz de un par, lo que hace mucho más valiosa el poder animarme a participar. Yo aquí quería leer una pregunta que nos hizo Irene Alejandra, que nos dice, es decir, que ahora estamos dependiendo mucho de la inteligencia artificial. Ella nos hace esta pregunta y quisiera pues extendértela antes de ya darle la palabra al resto de los estudiantes. Claro, no dependemos, pero sí estamos entendiendo que la inteligencia artificial tiene un rol particular en nuestra forma de vida y por eso empecé la charla así. Eso quiere decir que no es que tengamos que obligatoriamente convertirnos en parte de la inteligencia artificial, no quiere decir obligatoriamente que todos tengamos que ser usuarios de inteligencia artificial, pero sí dice, de alguna manera, que la inteligencia artificial está transformando, porque la tecnología en su esencia no es una tecnología que se desarrolla en el vacío. Algo que aprendí, mis primeros trabajos, de hecho, fueron tecnológicos, pero con comunidades. La tecnología, ¿no?, permite modelar la economía y la sociedad. ¿Listo?
Yo trabajaba con tecnologías en colegios públicos en las ciudades, unas ciudades muy alejadas en Colombia, con comunidades en Chocó, con comunidades, pensando en cómo podemos construir significado a partir de tecnologías muy sencillas o cosas básicas como formular proyectos desde una visión comunitaria. Y lo que sí tengo clarísimo es la tecnología cambia nuestra forma de vida. Y aunque nosotros no queramos, la tecnología define la forma en la que trabajamos. Lo que hacemos como educación, lo que pensamos como trabajo, lo que hacemos en nuestra vida práctica, en muchas ocasiones está basado en eso. Entonces, yo creo que muchos de ustedes no se imaginan sus hijos, sobre todo si aquellos que tengan hijos o sobrinos o hermanos pequeños, no se imaginan un mundo sin el celular. ¿Mm? María Alejandra, seguramente a ti te tocó la época en que uno sí salía a jugar en la calle todavía, ¿sí o no? Sí, la verdad sí. Pues Pues no no, tanto, para pero muchos cuando eso iba a un es un pueblito, irreal, sí. ¿sí? Es un irreal, porque es que la tecnología define quiénes somos. ¿Listo? Me tocó la época en que no, uno jugaba más, no tanto Es exacto, con tecnologías. precisamente. Veamos, las tecnologías con las que uno jugaba, a ver, seguramente en tu época lo que estaba Papitas, satanizadísimo eran las Jenny. calculadoras en los salones. Entonces los profesores de matemáticas te obligaban a fuerzas a que tenía que ser sin calculadora. ¿No te tocaron esos profesores? Total, de aprenderse todo Pues es que al y de final, cartas. exacto. Sí, es que es eso. Nosotros vamos cambiando, la tecnología va cambiando y el mundo va a tener siempre un enemigo común y los profesores siempre van a tener un enemigo común. Entonces, ustedes tranquilos. No, lo importante es volverse parte de esto. Esta pregunta no es para mí realmente, pero la voy a hacer de una vez. Aquí está en el chat. Alguien pregunta, eh, ¿existen cursos sobre inteligencia artificial o cosas por el estilo? Y si existen, ¿dónde nos podemos enterar? Sí hay. Em, bueno, esta es una de las charlas que ya hemos visto de inteligencia artificial, pero de paso voy a hacer acá una cuña publicitaria. La universidad promociona muchos, a veces desde la dirección de bienestar, pero yo tengo muchos cursos grabados, les voy a compartir el, em, el espacio en YouTube del Poli, en el que ya hemos tenido diferentes espacios para hablar de investigación, desde la investigación y desde la IA. Y justo hay un Hablemos de investigación. Miren, ahí les estoy compartiendo las playlists que se llama Hablemos de investigación, aplicación de herramientas IA para semilleros de investigación o aplicación de herramientas IA para otras actividades. O en las aulas abiertas hemos tenido muchos espacios de IA, pero estamos planeando de pronto en segundo semestre también hacer otra charla sobre IA. Pero lo estaremos avisando o en la página de Jueves de Investigación pueden ir consultando si se actualiza y agregamos una nueva fecha con este tema. Gracias. Voy a leer otra pregunta que nos dejaron aquí por el chat. ¿Cómo puedo aprender de estas aplicaciones? Bueno, la ventaja, y eso sí tengo que ser muy sincero, yo pues todavía, yo enseño estas cosas, claro, pero yo no soy un buen profesor de enseñar programación. Pero la inteligencia artificial se enseña ella misma, se puede autogenerar, por decirlo de alguna manera, no es así directamente, pero tú tienes la capacidad de eliminar la barrera del código o eliminar la barrera del desarrollo de código a través de la implementación de herramientas también de IA. Entonces, mucho de lo que hacen mis estudiantes, pues es basado en preguntarle a ChatGPT cómo soluciona este problema a través de hacer este tipo de herramientas. Muchas de ellas, claro, tienen que ser desarrolladas desde cero. Definitivamente hay formas en que las que no se pueden hacer cosas, pero si tú entras a una herramienta como Claude, tiene una herramienta dentro de ella misma llamada Codex, que te permite a ti crear código y crear software completamente basado en lo que tú estás pensando. Ni siquiera necesitas entender código para poder construirlo. Claro, para mejorarlo sí, pero sí con un conocimiento mínimo en entender cómo hacer aplicaciones o en softwares específicos como por ejemplo Python, un Ruby on Rails, un C Sharp, un C++, que digan, no, C Sharp no es muy bien. Tienes la capacidad. Mira, a mí nadie me enseñó. Bueno, yo estudié, cuando estudié me enseñaron lo básico de programación. O sea, yo no aprendí programación como tal. Yo aprendí programación, de hecho, en Java. O sea, nada que ver con lo que hago ahora. Eh, pero con esa lógica, pues ahora lo que hago es utilizar herramientas muchas veces de IA que me permitan a mí construir soluciones como, por ejemplo, de este tipo de softwares
utilizando lenguajes de programación como Python o como R, que me permiten a mí hacer este tipo de desarrollos. Eh, sí, me gusta este ejemplo. Eh, Cuando uno se conectaba al internet y se le caía el teléfono, mi mamá me odiaba cuando yo hablaba, cuando estaba hablando por teléfono, yo tenía que hacer tareas por allá en los 2000, que serían 2005, 2006, que la única forma de conectarse era a través del mismo cable de Ethernet, que el mismo cable de Ethernet era el mismo cable del teléfono, pues porque antes no existían más, ahora viene por fibra óptica, esas cosas, pero claro. Vamos a ir cambiando y van a seguir cambiando y lo que ustedes van a hacer en sus campos profesionales se va a seguir adaptando. Sigan creciendo, no dejen nunca de aprender sobre estas cosas y metanle ganitas y verán que nos va a ir a todos muy bien y nadie se va a quedar sin trabajo como muchos dicen por allá. Ahora sí, María Alejandra, no sé si hay más preguntas. Yo veo que no, que de resto son solo felicitaciones. Veía que alguien tenía la mano levantada, pero la había bajado. Entonces vamos a darle la palabra a Helbert antes de despedir la sesión. Profe, lo que sí veo es que están muy emocionados. Te están dejando muchos comentarios positivos. Me parece muy lindo porque además te aplauden mucho. Helbert, Gracias. adelante. Gracias, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Nada, quería, Andrés, hacerle la consulta. ¿Cuál es ese camino, ese roadmap para comenzar ahorita y llegar o con el que usted comenzó y cómo llegó hasta ahora? ¿Cuál es esa ruta? Le cuento mi historia. Bueno, ¿tiene tiempo? No, no es tan largo, Oh, la verdad. Pero sí te cuento tres cosas que me hacían mucho sentido a mí. Yo no quería ser ingeniero, para empezar, yo quería ser literato. ¿No? Y entonces, cuando uno llega a esa diatriba, o era literato o era sacerdote. Esas eran mis dos opciones cuando tenía como 16 años. Entonces, como no pude ser sacerdote, terminé siendo profesor. La verdad es que eso era lo que a mí me daba, o sea, sigue siendo un poco evangelizador, pero ahora en temas tecnológicos. Eh, pero cuando yo llegué a la universidad, definitivamente lo que sí entendí muy rápidamente es aprender a pensar algorítmicamente me ayudó mucho. Quiere decir, entender que existía un paso A que generaba un paso B que construía un paso C. Ese orden sí me permitió hacer muchas de las cosas. De hecho, si tú miras lo que yo les enseñé, ahora lo que yo construyo o lo que yo diseño o lo que yo investigo es cómo crear rutas para la implementación. Es decir, lo mío es metodologías para la implementación de tecnologías emergentes en negocios, de alguna manera. Esa es la forma. Entonces, pero empezó, claro, ahí entendiendo que había que generar un orden, una estructura, y eso lo daba, pues, de alguna manera eso. Segundo, generé mucha sensibilidad porque empecé a trabajar en una organización que se llamaba Ingenieros Sin Fronteras Colombia. Entonces, eran muchos años trabajando con tecnologías súper difíciles en sectores rurales. Entonces, yo trabajaba con mensajes de texto. Estamos hablando por allá de 2010, 2011. Trabajaba en zonas rurales del país para ayudarles a las personas con fijación de precios y que no los tumbaran cuando llegaban a vender en los grandes mercados, cosas por el estilo. Entonces, crear sensibilidad para entender que las personas generan valor a través de su conocimiento y que eso tiene sentido a través de una interacción tecnológica fue lo segundo que a mí me dio mucho sentido. Y lo tercero, y con esto termino mi intervención en esta pregunta, entender que las personas no somos sujetos neutrales ante la tecnología y que tomar una postura me ayudaba a mí a poder ser un promotor de esto, ¿ok? Entonces, claro, ahí ya cuando entendí que todo eso que sabía de mi carrera lo podía empezar a utilizar y ponerlo en los diferentes elementos que yo veía de mi carrera, de lo que estaba haciendo profesionalmente, fue lo que a mí me dio sentido para hacer estas cosas. Gracias, profe. Yo veo que aquí también Cristian, vamos a darle la palabra a Cristian y a Sara y ahí un poco cortamos las intervenciones para no demorarnos de más y porque también quisiera ayudar a un estudiante que nos pide una foto grupal, entonces para que Sí, sí, ahorita vi la podamos prender foto. la cámara. Entonces, sí, le vamos a dar la palabra primero a Cristian, luego a Sara y después tomamos la foto. Entonces, adelante.
Profe, buenas noches. Hola, Cristian. Profe, inclusive nosotros tenemos ahorita un trabajo para esta séptima semana sobre el reto que tienen las universidades ahorita con la inteligencia artificial, porque hoy en día la gente se está autoeducando. Hay Sí. tutoriales en todas las plataformas para educarse, para ahorrarse tiempo. Entonces la parte académica de las universidades ahorita es un reto, porque hay unas carreras que por lógica tienen que estar presencial allá, porque toca, pero hay otras que la presencialidad va como a desaparecer porque con la inteligencia artificial y con toda esta tecnología y plataformas, las universidades tienen que llegar a más gente en menos tiempo, y yo creo que las carreras van a tener que bajar, digamos, ya no van a ser 10 semestres, 8 semestres, porque ya como uno va a ser como autodidacta, porque tiene las herramientas con la inteligencia artificial, y ya depende del tiempo y la importancia que usted le dé a su estudio, pero las universidades la tienen dura con esa inteligencia artificial porque las plataformas las están como, le están dejando un reto muy alto, le están dejando un norte muy alto. Mira, alguien decía, el reto de la educación, de hecho, fue un profesor amigo mío, hace un par de días teníamos una conversación sobre este tema. El reto de la educación ha cambiado con el tiempo. El reto ya no es no es de conocimiento, ya el reto no es de acceso, el reto es de utilización. Y ahí es donde nada de lo que tú puedas decirle a una inteligencia artificial te va a decir cómo usarlo. Pero lo que va a pasar en un aula y en un sector real asociado con un aula es lo que sí te va a permitir conectar estos tres elementos. Porque ya el problema no va a ser que tú te lo memorices, que es un tema que ha sido satanizado en la educación, para serte sincero. No creo que recordar cosas sea la gran, o sea, es una habilidad que sí se requiere porque permite conexiones neuronales y sobre todo te permite dar significado, pero ya no es ese, estamos de acuerdo, el gran reto de la educación. El reto es cómo hacemos eh, para resignificar lo que está sucediendo cuando el ambiente ya es abundante en información, que eso es lo que no pasaba antes. Eso estamos completamente de acuerdo. Gracias, Cristian. Y Sara, adelante, Sara. Sara, no te escuchamos. No creo que Sara se retiró no puede prender el micrófono, pero de cualquier cosa Sara nos Se deja desconectó, pobrecita. el comentario ahí para poderlo ver. Antes de tomar la foto, eh, quiero aclarar una cosa. Tú puedes tomar Muchos me están pidiendo que si puedo enviar la lista de asistencia. Hay dos cosas. Yo no podría enviar la lista de asistencia porque en esa hay información confidencial, como la cédula y demás. Pero en la opción de Teams, arriba hay una opción que dice gente. Si ustedes van allí a gente, les aparecen todas las personas conectadas. Entonces allí ustedes mismos pueden tomar, por ejemplo, pues solo los nombres. ¿Listo? Ahora les quiero invitar a los que puedan y se encuentren cómodos con ello, a que podamos prender la cámara para tomar esa foto que nos solicitó un compañero. Yo estoy intentando ponerlo en galería, pero no me permiten. Denme un segundo, ya me aparece en galería. Y todos los que podamos prender la cámara, voy a intentar que la vista sea mayor. Y los que yo voy a tomar unas pantallazos, pero espérenme que la galería me está apareciendo muy tamaño de la galería. Voy a poner todos los que más se pueda. Yo veo poquitas, poquitas personas ahí en las fotos conectadas, pero voy a tomar igual la sesión para los que estamos allí. Entonces, voy a dejar 5 minuticos para los que quieran prender la cámara. Uno, bueno, 5 segundos en realidad. Por favor, que quedemos lindos, que quedemos hermosos. Listo. Y yo tomo el pantallazo. Bueno, ahí ya le puedes meter otra inteligencia artificial que te arregle la foto. Mira, eso sí. Listo. Entonces, Esa era la intención, profe. a la cuenta de uno, a la cuenta de Oye, dos y a la cuenta discúlpame, de... no te escuché. Cuando dijiste, en- entonces no llenamos asistencia. No, sí, la asistencia sí la llenan. Esto es porque un compañero de ustedes nos pidió si podemos Como tomar la foto, evidencia. que él necesita tomarla para una clase.
Entonces, los que Yo lo que quieran le voy prender es la a cámara. cobrar por la pose. Por el uso de imagen de... Pero la asistencia, Sí. porfa, sí llénenla. Ay, alguien quitó la vista de galería. Les pido, porfa, de mi momento, tamaño de la galería. 49 contactos, se me puso alguien en primer plano. Emilia, ya no estás en primer plano, déjame, ya te quito de primer plano y ya. Listo. Entonces, denme un segundo, ya, ahora sí, a la cuenta de 1, 2, 3, quien quiera tomar también el pantallazo. 1, 2, 3. ¿Listo? Voy a tomar a la segunda imagen, denme un segundo, les pego en el chat la imagen que usted está primera y ya les tomo la segunda pantalla porque como somos tantos conectados, me lo dividen en dos. Entonces, les pido 1, 2 y 3. Listo. Ya les paso esa imagen y ahí les comparto para los que la requieran. Ahí se las voy a dejar en el chat por si necesita algunos también esa evidencia. Ahí está con todos los que estamos conectados hasta el momento. De nuevo, pues bueno, agradecerles. Voy a parar en este momento la grabación y decirles a Vale, todos que muchas gracias. gracias por el espacio, por quedarse hasta la